Congreso General Camino Extremo 2021. Esperanza. Sobre ti será vista su gloria. Después de un tiempo de retos y dificultades, pongamos los ojos en Jesucristo, con esperanza y con gozo. Te esperamos este sábado 23 de octubre, de las 4 a las 9 p.m. vía Zoom. Invitados especiales, Carlos Ortiz y Emanuel Espinosa. No te lo puedes perder. ¡Conéctate! Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este próximo miércoles te invitamos a celebrar la Santa Cena. Te esperamos a las 8 de la noche. Conéctate. Continuamos con la Escuela de Líderes Online. Si tú ya te fuiste a un encuentro, este aviso es para ti. Descarga la aplicación Escuela de Líderes CX. Recuerda que está disponible para Android y iOS. O si lo prefieres, puedes acceder desde tu computadora. Empieza a tomar tus clases de post-encuentro y prepárate para el próximo 4 de diciembre. Asistas a tu reencuentro. Los requisitos para asistir a un reencuentro son: haber asistido a un encuentro. Si no has ido a un encuentro, toma tus clases. Ya están disponibles. Haber tomado tus clases de post-encuentro. Estar asistiendo a tu célula. Es importante que no faltes. Una vez que hayas tomado todas tus clases de post-encuentro y que no tengas faltas en tu célula, podrás realizar tu pago. El reencuentro será el sábado 4 de diciembre, en el auditorio de Camino Extremo. Si tienes alguna duda, consúltalo con tu líder. Toma tus clases. No faltes a tu célula. No te quedes sin vivir este reencuentro que cambiará tu vida. ¡Inscríbete! Escuela de Líderes de Camino Extremo, formando líderes que aman a Dios. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Mantente informado de todos los eventos que Camino Extremo tiene para ti, entrando en la aplicación Camino Extremo, en el apartado Anuncios,
o dando clic en el botón que se encuentra en la página www.caminoextremo.org. No te los pierdas. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. ¡Continuamos! Muchas gracias por tu presencia hoy día de nosotros. Y te alabamos, Señor, y con todo el corazón declaramos. Vamos a decirle juntos. Vamos a cantar la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor. Dale un grito de júbilo. Te adoramos, Señor, con todo el corazón. Y queremos declarar, Señor, que es tu presencia que celebramos y declaramos juntos. Todo de ti, tu creación te adora. Los reinos se rinden, Hijo de Dios eres por y eres por vivimos hoy. Eres quien nos liberta. Eres quien nos liberta. Eres la luz que brilla como un fuego ardiente. Hijo de Dios eres por y eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios eres por quien, y eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Señor. Vamos a decirlo juntos, hermano. Vamos a con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Venga, vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor. Tuya es la gloria y la alabanza por siempre, Señor Jesús. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, este día, por la bendición que tú estás trayendo a nuestras vidas a través de tu palabra. La lectura diaria, Señor, a través de esa disciplina devocional. Señor, el escuchar todos los días, Señor, esa voz de nuestro Señor Jesús a través de la lectura de tu Evangelio, Señor, a través de esas cartas, Señor, que fueron escritas a la iglesia y que ahora son para nosotros, Padre, en las cartas de Pablo, viendo, Señor, las obras que tú hacías y verlas reflejadas como las haces hoy en el libro de los Hechos. Es hermoso, Padre, y te pedimos que el día de hoy nos hables a través de tu palabra y que sigas, Señor, transformando nuestra vida a imagen
y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, que entre tu presencia a cada hogar y que tú traigas restauración y paz. En especial te pedimos por los matrimonios, Padre, que tú hagas un milagro de unidad y de bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos muy contentos, hemos tenido tiempos muy bonitos y vienen en este mes de octubre nuestro Congreso General, como ya lo estaba usted viendo, y va a ser un tiempo espectacular. Vaya ahí poniendo ese día, marcando ese día en su calendario. Y vamos a seguir con esta serie que se llama Las 4 Leyes del Amor. Y hemos estado leyendo nosotros este versículo que es Génesis, capítulo 2, versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí vienen las 3 primeras leyes. En el versículo 25 viene la ley que vamos a ver la próxima semana. Pero vimos entonces 2 de estas leyes las 2 pasadas semanas. La primera, dejará el hombre a su padre y a su madre, que es la ley de la prioridad, hermano, hermana. Vimos que inmediatamente después que estaba la unión del primer matrimonio, Dios dio estas ordenanzas para que los matrimonios funcionen. Son leyes para que las cosas salgan bien. Y el ejemplo que poníamos en esa charla eran las leyes de tránsito. Si nosotros decimos, no quiero hacer caso a esas leyes y vamos en sentido contrario, pues vamos a terminar lastimando a otros y lastimándonos a nosotros mismos. Pero si nosotros hacemos caso a las ordenanzas de Dios, nos va a ir bien en el matrimonio. La primera es la prioridad. Después de nuestro Señor Jesucristo, la prioridad máxima en esta tierra para el esposo es su esposa y para la esposa es su esposo. Hay toda una charla, si usted no la vio, véala, está ahí en el canal de Camino Extremo. La segunda prioridad la vimos la semana pasada y la llamábamos la ley del esfuerzo comprometido, y dice, y se unirá a su mujer. Y veíamos que unirse es asirse, es un esfuerzo. Y ese esfuerzo, hermano, para permanecer unidos, lo debemos nosotros enfocar en 3 áreas y están perfectamente habladas en la semana pasada. Si usted no vio ese video, vaya y véalo. Es una bendición para la vida de los matrimonios. Y hoy vamos a ver la tercera ley. Y está basada en la ordenanza que nos dio nuestro Padre Celestial y que fue repetida por nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios y que otra vez se repitió en las cartas de Pablo, y dice, y serán una sola carne, y serán una sola carne. Y vamos a llamarle a esta ley de la comunión, ley de la comunión. El principio bíblico o el principio que Dios quiere establecer en los matrimonios, hermano y hermana, y que a través de esta ley que nos dice, y serán una sola carne, es que el matrimonio es compartir. El matrimonio no es egoísmo, el matrimonio es compartir. El matrimonio no significa vamos a coexistir en una misma casa. Hermano, eso no es el matrimonio, hermana. Sino el matrimonio es decir, vamos a tener todas las cosas en común y además con armonía. Eso es comunión, una unidad en armonía, en comunicación, en transparencia, como lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Una unidad total, donde ya no son más 2, sino son ahora 1. ¿Sabes? El matrimonio es, y esta ley nos lo explica, la ley de la comunión, así se llama, la ley de la comunión. El matrimonio, hermano, es compartir objetivos comunes. ¿Sabes? No es establecer la voluntad de uno o del otro, sino tener el objetivo común de establecer la voluntad de Dios en esa casa, en ese matrimonio, en esas vidas, en sus hijos. Cuando las personas tratan y aman y anhelan hacer la voluntad de Dios en sus vidas, las cosas se van a arreglar. El problema es cuando no quieren hacer su voluntad, la voluntad de Dios, sino que quieren establecer su propia voluntad, y entonces es cuando empiezan los problemas. Una sola carne significa un solo cuerpo.
¿sí? Ya no son más dos, sino son uno, ¿sí? Y ve la facilidad con la que tú puedes manejar tu cuerpo. Hay una comunicación y una armonía perfecta dentro del cuerpo de un ser humano. Y entonces, imagínate, por ejemplo, que no hubiera armonía o que no hubiera comunicación. Y entonces, de repente, los ojos ven que se acerca una avispa que nos va a tocar y que nos va a picar. Y entonces los ojos le avisan al cerebro y le dicen, ahí viene una avispa. Y entonces el cerebro dijera, no, ahorita no puedo, estoy ocupado viendo el fútbol. Sí. Entonces los ojos le dicen a la mano, mano, haz algo. Y la mano dice, no, la verdad no te creo. Yo no creo que la avispa esté en la mano, yo creo que ha de estar en el pie. Y entonces la avispa pica. ¿De acuerdo? Eso no sucede en un solo cuerpo. Hay una comunicación total, perfecta, y hay una armonía absoluta. Entonces los ojos ven el peligro, le avisan al cerebro, el cerebro mueve la mano y se espanta a esa avispa y se evita el peligro. Hay una armonía porque hay un objetivo común, porque hay una comunicación total y abierta, y eso es lo que nos ejemplifica el Padre cuando nos dicen son una sola carne. La palabra de Dios dice que así el hombre amará a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y dice, y nadie aborrece jamás a su propia carne. Si ya no son dos, sino es una, tú no puedes aborrecer. Tú no puedes decir, yo aborrezco a mi mano, así que le voy a dejar de alimentar, porque se va a podrir esa mano, se va a morir y va a hacer que se muera todo el cuerpo. De la misma manera nosotros, si somos una sola carne con nuestra esposa, si eres una sola carne con tu esposo, hermana, entonces tú no puedes aborrecer, tú no puedes dejar que sufra, porque si sufre una parte de tu cuerpo, sufres tú mismo. Si se enferma una parte de tu cuerpo, te enfermas todo completo. Entonces ya no son dos, es uno. Ya no son más dos, es uno. Entonces es una armonía perfecta, es una comunicación total que lleva a cumplir objetivos en común con una precisión, hermanos, impresionante en el nombre de Jesús. Donde está una pareja que están sometidos a la voluntad de Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios, ahí va a haber una unidad total, impresionante. Entonces, una sola carne, este principio de comunión nos habla de armonía, nos habla de comunicación, nos habla de tener todas las cosas en común, en especial los objetivos, y el objetivo primordial de ese matrimonio es hacer la voluntad de Dios. Por eso te digo, el matrimonio es el lugar más hermoso en el que una persona puede estar. No hay nada que se pueda siquiera, hermano y hermana, comparar al matrimonio. No hay nada que siquiera se pueda comparar. Es un pedacito del cielo en la tierra cuando se hacen las cosas de acuerdo a las ordenanzas de nuestro Señor. Cuando no, es un desastre. Y cuando no, es dolorosísimo. Y cuando no, es tremendo, hermano, es tremendo. Pero si nosotros hacemos conforme a la voluntad de Dios, te va a ir bien, te va a ir bien, ¿sí? Y sabes, el matrimonio se da una unión incluso espiritual, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Se da una unión incluso espiritual, completa, que lleva a ser tal esa unión. En lo espiritual, hermano, es tal esa unión que ya no sabes dónde termina uno y dónde empieza el otro. Son una sola carne. Espiritualmente, tú te das cuenta, se acoplan, se unen. Y esos son los matrimonios hermosos que están unidos toda la vida. Y es un amor hermoso y eterno en el nombre de Jesús. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, y eso es lo que se puede lograr. Y le digo una cosa, un secreto, se puede lograr fácilmente si haces lo que Dios ordena. El problema es el egoísmo, el problema es la carne, el problema es no querer someterse a la voluntad de Dios y querer hacer lo que tú crees que es lo correcto, y entonces todo se echa a perder. Y es un infierno el matrimonio, es dolorosísimo, es horrible. Es horrible un matrimonio sin la voluntad de Dios, es horrendo, la cosa más fea. ¿Y cómo sabe, pastor? Porque ahí estuve en uno yo. Mi matrimonio en los primeros años, con mi egoísmo y queriendo yo hacer mi voluntad y queriendo obligar a mi esposa a cambiar a como yo creía que ella debía de ser, en lugar de amarla como Dios la había hecho. Hermano, hermana, y era horrendo nuestro matrimonio. Y hoy es un
pedacito del cielo en la tierra, es una bendición. La única diferencia que nosotros hicimos es que ahora nuestro anhelo es hacer la voluntad de Dios. Y yo rendí mi voluntad y mi egoísmo a la voluntad de Dios. Lo rendí y dije, Señor, lo voy a hacer como tú dices, porque como yo digo, esto está mal. Y haciéndolo como Dios dice, funcionan las cosas, hermano. En el nombre de Jesús, funcionan las cosas. Ya no son dos individuos tomando decisiones independientes, sino ahora son un equipo que actúa juntos como equipo, hermano. Por supuesto, Dios pone ordenanzas y Dios pone autoridad y Dios pone liderazgo en el varón, por supuesto, pero ya no son más dos, ahora es uno, hermano. Son juntos tomando decisiones unidos. Ese varón con una humildad tomando en cuenta a su esposa, porque su esposa, Dios le ha dotado de inteligencia, Dios le ha dado tremendos talentos y no puede ser que por simplemente arrogancia dejemos esa parte tan importante del matrimonio a un lado, todos esos consejos y bendiciones que pueden venir a través de la experiencia de la esposa. Hermano, hermana, ya es un equipo tomando decisiones juntos, hablando con armonía, con comunicación y con un objetivo común que es establecer el reino de Dios en sus vidas, en su familia, en su matrimonio, en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Esta ley de comunión, de tener todas las cosas en común, en armonía, esta ley que nos está hablando de una comunicación total, ¿sí? De una armonía en la forma de actuar, hermano, hermana, y como lo vamos a complementar la próxima semana con una transparencia total, lleva a fomentar algo hermosísimo, que es la confianza, hermano, y la intimidad, hermana. La confianza y la intimidad. La confianza y la intimidad son dos cosas preciosas y valiosísimas. Pero te tengo una mala noticia en esto. Son muy frágiles. La confianza es muy frágil. ¿Sí? La intimidad es algo muy frágil, pero se puede cuidar. Con esta ley vas a cuidar la confianza. Con esta ley de la comunión. Vamos a cuidar con esta ley de ya no son más dos, sino ahora son una sola carne. Vamos a cuidar la intimidad y vamos a cuidar la confianza, que son unos pilares valiosísimos de la vida matrimonial. Cuídalos. Vamos a empezar primeramente hablando acerca de la unidad sexual. Sí, de la unidad sexual. No voy a, como les he dicho, a ahondar mucho en este tema. Tendremos tiempo en algún congreso de matrimonios, tendremos tiempo en algún encuentro de matrimonios de ir más profundamente a estudiar este tema, pero hoy lo vamos a hablar porque es sumamente importante, ¿sí? El tema de la relación sexual. ¿Sabes? Donde se consuma la unidad de ya no son más dos sino uno es en la relación sexual. En la relación sexual se consuma esa unidad espiritual. Le voy a leer un versículo, 1 Corintios 6:16, y aquí nos está hablando de la fornicación, de lo contrario, de lo malo, pero viene el principio espiritual. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, ¿en dónde se consuma esa unidad espiritual? En la relación sexual. En la relación sexual. Por supuesto, en la fornicación de una manera de maldición. Porque te vuelves un espíritu con una ramera y entonces, o con un ramero, ¿sí? En el caso de una mujer, ¿sí? Que se junta con un hombre promiscuo, y lo único que estamos trayendo es abrir nuestra casa, nuestra vida a espíritus inmundos y abrir nuestra vida a la maldición del pecado, por supuesto, y es tremenda la maldición. Pero nos está diciendo el Señor, ¿dónde se consuma esa unidad espiritual? Se consuma en la relación sexual. Y le voy a leer un versículo, hermano y hermana, no voy a ser muy específico, pero usted entiéndalo, hay que discernir lo espiritual. Si dice, léalo conmigo, está en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5. 1 Corintios 7 del 3 al 5, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Volver a juntarse en uno. Fíjese que esa unidad espiritual se hace cuando hay una unidad sexual. ¿De acuerdo? Se hace en una unidad sexual. Y entonces nos da un consejo la palabra de Dios. Les dice, esposa, no te niegues a tu esposo. Esposo, no te niegues a tu esposa. Les está diciendo, cumple el deber conyugal. Cumple el deber conyugal. Dice, para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, te voy a decir algo y con esto termino este tema porque, como te digo, no quiero ahondar en él. Quiero decirte algo. Los matrimonios que me ha tocado a mí en algún momento junto con mi esposa aconsejar, ¿sí?, y ministrar, los peores que he visto son los que se niegan ya sea uno al otro, ¿sí? Y nos ha tocado de las dos partes. Una mujer es lo más común que se niega a tener relaciones con su esposo, un varón que se niega a tener relaciones con su esposa. ¿De acuerdo? Son los peores matrimonios que hemos visto. Los peores matrimonios que hemos visto. Y sabes, hoy que estaba yo estudiando este tema, hoy entendí algo, ¿sí? Y créame que cuando la palabra de Dios nos habla de no negarse el uno al otro y de que ya no tienes potestad sobre tu cuerpo sino tu esposa y la esposa no tiene potestad sobre su cuerpo, no es un permiso para abusos sexuales, por supuesto que no, la palabra de Dios es pura, hermano, es pura, sino nos está hablando de algo todavía más profundo y hay dos partes importantísimas. La primera, y es muy clara, ¿sí?, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia, hermano, porque, hermana, su esposo tiene esa necesidad, créame, y usted tiene que suplir esa necesidad para que no esté el esposo en continua tentación. ¿De acuerdo? En su casa debe de poder suplir esa necesidad que tiene. Pero ¿sabes? Hay algo más profundo en todo esto. Si nos dice la palabra de Dios que la unidad espiritual se hace o se realiza cuando se consuma, cuando esa pareja se casan ante un altar y después tienen una romántica y hermosa noche de bodas. Y ahí, hermanos, se hace ese milagro de que se hagan una sola carne. También en el espíritu se vuelven ya no más dos, sino uno. Yo quiero decirte algo, cuando ese matrimonio tiene relaciones sexuales, están fomentando esa unidad espiritual. Y entonces las parejas que tienen meses de no estar unidos espiritualmente hablando, sexualmente, espiritualmente, entonces empiezan a tener unas separaciones impresionantes, casi irreconciliables. Pero te tengo una buena noticia, te puedo dejar ahí una tarea muy fácil de cumplir, no voy a decir más. Sí, hermana, cumpla la tarea conyugal y va a empezar a volver a fomentar la unidad espiritual de su matrimonio. Hermano, cumple la labor conyugal y vas a empezar a fomentar una vez más la unidad espiritual. Hermano, las relaciones sexuales dentro del matrimonio traen una bendición espiritual de unidad. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Y de lo que nos está hablando esta ley de los dos serán una sola carne. En el nombre de Jesús. Ojalá que lo podamos discernir con el Espíritu. Y por eso es tan importante, jóvenes, que no caigas en fornicación. Por eso es tan importante, para que puedas tú unirte en una sola carne con la que será tu esposa en su tiempo y en su momento, con el que será tu esposo en su tiempo, en su momento. Dios puede romper ligaduras de almas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dios puede perdonar el pecado del pasado. Claro que sí. Por eso murió nuestro Señor en la cruz. Pero ya ahora en Cristo, que eres una nueva criatura y que sabes los peligros, ¿sí?, de una unidad sexual y los consecuencias espirituales que trae, no lo hagas, sino que espérate a tu matrimonio, donde habrá una unidad hermosísima, que va a concluir en una armonía, en una comunicación y en unos objetivos en común que van a llevar tu vida a una bendición tremenda junto de la mano de tu esposa o de las hermanas de su esposo. Hablamos entonces de la unidad sexual. Número 2 y último. Sí, número 2. El divorcio no es una opción
cuando dos son una sola carne. Si son una sola carne, hermano, hermana, es como si tú te quisieras divorciar de tus dedos. A ver, arránqueme mis dedos. No, espérate, son una sola carne, no te los puedes arrancar. Oiga, me quiero divorciar de mis orejas, arránquemelas. Hermano, son una sola carne, no debe ser así. Y para este tema, quiero leerte las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Abre por favor la Biblia en Marcos, capítulo 10, versículos 7 al 9. Marcos, capítulo 10, versículos 7 al 9, dice: por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si dice el Señor Jesucristo, hermano, la autoridad máxima, Dios hecho hombre, está diciendo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, ahora es uno. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermano y hermana, la opción del divorcio no debe de estar en nuestras vidas. Y sabes, la Biblia es muy clara de cómo llegaste al Señor Jesucristo y no hay condenación para el pasado. No hay condenación para el pasado y cómo llegaste del mundo al Señor Jesucristo. Y muchos de ustedes llegaron con un divorcio y no debe haber condenación. Pero lo importante es de aquí en adelante. Lo importante es los matrimonios en Cristo, los que ya están ahora en Cristo juntos. Lo más importante son esos matrimonios que se van a realizar en la congregación. Tenemos que saber que el divorcio no es una opción en nuestras vidas. ¿Sabes? Si ya no son más dos, sino uno, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, es decir, que ya no hay una opción de separarse. Y cuando estaba yo en esos problemas matrimoniales que tantas veces les hemos comentado en el principio de mi matrimonio, sabes, en muchas ocasiones en los pleitos nosotros hablábamos acerca de divorciarnos o de que nos habíamos casado mal. Y en una de las primeras, de los parteaguas más importantes de nuestra restauración matrimonial, y fue una ley que establecimos en nuestro hogar, mi esposa Diana y yo, y dijimos: jamás nunca tenemos permitido hablar acerca del divorcio. Tú y yo nos casamos para toda la vida y el divorcio no es una opción para arreglar nuestros problemas. Y a partir de ese día, nosotros jamás hemos vuelto a hablar la palabra divorcio como una opción. Jamás, jamás. Si tenemos una discusión o un problema, lo tenemos que solucionar, pero no hay esa opción. Ni siquiera nos damos el permiso de mencionarla. Y eso lo aprendimos en un congreso de matrimonios, hermanos. Lo aprendimos ahí en un congreso de matrimonios. Así que esa es una enseñanza que tú tienes que decir: no hay esa opción. Así que ni siquiera en una discusión uses esa palabra. Prohíbetelo a ti mismo. Prohíbetelo a ti mismo. No voy a usar esa palabra porque mi decisión es un compromiso y es un pacto y no tiene nada que ver con cómo me sienta emocionalmente en ese momento. No guío mi vida por emociones, yo guío mi vida por principios bíblicos y por compromisos a esos principios bíblicos con mi Dios. ¿Sabes, hermano y hermana? Existen en la Biblia tres causas principales tres causas únicas por las cuales permite una separación o un divorcio. ¿Sí? Viene la primera, que es el adulterio, y como adulterio es aquella persona que es infiel, ¿sí? Un hermano o una hermana que tiene un esposo o una esposa que es infiel, que no se arrepiente y que sigue en esas infidelidades. Esa persona tiene derecho ante la Biblia de poderse separar de su esposo y divorciarse o de su esposa. Sí, lo dice la Biblia. Una persona que es repetidamente infiel y además no está genuinamente arrepentido, no ha nacido de nuevo y sigue en esas infidelidades, ahí esa persona tiene el derecho bíblico de divorciarse.
La segunda es el abandono, pues está claro, ¿verdad? Si la persona se va, dice la palabra de Dios, y lo puedes ver ahí en 1 Corintios 7, todo ese capítulo habla acerca de las leyes del matrimonio, ¿verdad? Si la persona le abandona, el hermano no está sujeto a servidumbre, lo dice la palabra de Dios. Y hay una tercera parte que es el abuso, cuando hay un abuso físico, golpes que ponen en riesgo la vida de la persona, abuso emocional, cuando la denigran de una manera, un varón denigra a la esposa a gritos y cuestiones que lastiman su autoestima, su honor como persona, ¿de acuerdo? ¿Sabes? Lo increíble de todo esto es que dentro de los matrimonios solamente el 14% de los divorcios tienen alguna de estas tres como razones. Solo el 14%. Todos los demás se debieron de haber resuelto. Se pudieron haber resuelto y se debieron haber resuelto. Solamente el 14% estaban en esta situación. Todos los demás matrimonios se debieron haber resuelto y se pudieron haber resuelto. ¿Sabes? Te tengo una muy buena noticia, quizá la mejor que has recibido en estas pláticas de matrimonio. ¿De acuerdo? Los matrimonios tienen solución. Aún los que están sumamente infelices, tienen solución. Y te voy a platicar algo. Hay un estudio que se llama El caso del matrimonio, The Case of Marriage. El caso del matrimonio. Lo hizo una doctora que se llama Linda Waite, ¿sí? Y es un estudio que llevó más de 10 años de estudiar parejas. Y estudiar parejas durante todos esos 10 años. Bueno, a las parejas, hermano, les hacían llenar unos cuestionarios donde le preguntaban, ¿cómo ves tú tu matrimonio en este momento? Muy feliz, feliz, normal, infeliz o muy infeliz. Y entonces la gente ponía muy infeliz, feliz, muy feliz, dependiendo cómo estaba su matrimonio. Bueno, siguiendo a los que habían puesto infeliz o muy infeliz, ¿sí? Fíjense las conclusiones tan impresionantes. Solamente se hizo un seguimiento muy cercano de aquellos que habían puesto en su matrimonio que eran infelices o muy infelices. ¿De acuerdo? Fíjese, le voy a leer. Dice, el divorcio genera tantos problemas como los que promete resolver. Un estudio de matrimonios infelices, el 86% de los que permanecieron juntos resolvieron sus diferencias y ahora se consideran a sí mismos felices o muy felices. Fíjese nada más esta conclusión. De todos los que se dijeron infelices o muy infelices, los que permanecieron juntos en un periodo de 5 años les volvieron a hacer el test y 86% ya se decían muy felices o felices. Es impresionante. Dice, los peores matrimonios mostraron los cambios más positivos y más dramáticos, ya que 77% de los matrimonios que se nombraron a sí mismos como muy infelices, dijeron ser muy felices 5 años después, con la única condición de que se mantuvieron juntos. Hermano y hermana, yo quiero decirte algo y lo voy a leer exactamente como lo escribió la doctora Linda. Dice, la infelicidad matrimonial permanente es sorprendentemente rara entre los matrimonios que permanecen unidos por el tiempo. Hermano y hermana, quiere decir esto. Si no existe aquello de que te vas a quedar en esta condición para siempre. Si permaneces unido y empiezas,
Inclusive te digo, si empiezas a aplicar las leyes de Dios, va a ser todavía más rápido. Yo lo vi en mi casa. Yo me podría haber puesto en esa lista y haberme puesto como infeliz o muy infeliz. Por supuesto que sí. Yo no juzgo a nadie porque de ahí me sacó a mí mismo el Señor, ¿sabes? Pero mi esposa y yo nos mantuvimos juntos y un día se arregló todo. Y hoy es una bendición. Yo te digo, eso te va a pasar a ti, hermano y hermana. Y puedes todavía acelerar el proceso de una manera impresionante si rindes tu vida al Señor Jesucristo. Y si dices, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Ya no voy a estar peleando por establecer mi voluntad, sino me voy a rendir a lo que tú dices que es correcto. Y entonces, hermano, se va a acelerar el proceso. Sí, dice aquí que los que estaban más infelices son los que tuvieron los resultados y los cambios positivos más dramáticos. Impresionante, impresionante. Por eso el Señor Jesucristo dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por estas palabras, Señor. Yo quiero, Padre, en mi vida poner por obra esta ley. La ley de la comunión. Que en mi matrimonio, Señor, exista esa unión, esa armonía, así como un solo cuerpo, Señor, con una capacidad y con un detalle, Señor, puede hacer tantas tareas y tantos objetivos. Un miembro no se estorba al otro. Es impresionante la armonía con la que trabaja un solo cuerpo. Por eso tú nos dices que el matrimonio es un solo cuerpo, Señor. Si hay comunicación, si hay armonía, si hay un objetivo común, y el objetivo común es establecer, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Entonces va a funcionar, Señor, va a funcionar. En el nombre de Jesús, tú nos has hablado hoy de la importancia de la vida sexual en el matrimonio. Hay una bendición de unidad espiritual, Señor. Así que hoy nos has dicho, no os neguéis el uno al otro. Hay que cumplir con ese deber conyugal. Y también, Señor, nos has hablado el día de hoy, Señor, acerca de quitar el divorcio como una opción. En nuestra vida debemos de saber y establecer lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ya no somos más dos, ahora somos uno, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y hoy declaramos, Señor, que la unidad espiritual va a ser tan impresionante que no se va a saber dónde termina uno y dónde empieza el otro. Una unidad que va a traer armonía, una unidad, Señor, que va a traer comunicación, y esta ley va a cuidar, Señor, tremendamente, Padre, la confianza que hay entre nosotros, y esta ley va a cuidar tremendamente la intimidad, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, si usted está viendo esta charla por primera vez y le quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración, repítela después de mí y ahí dile: bendito Padre, perdóname, Señor, si he estado alejado de ti. Perdóname si he hecho, Señor, conforme a mi voluntad y he terminado hiriendo a las personas. Perdóname, Dios. Yo creo en Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, quien murió en una cruz para perdón de mis pecados y que hoy me da una nueva oportunidad, me da el perdón de mis pecados y me da una nueva vida en Cristo Jesús. Yo lo creo y lo acepto esa gracia y esa bendición. Yo te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano y hermana. Si viste esta charla por primera vez y quieres pertenecer a la congregación cristiana de Camino Extremo, ve ahí a la página caminoextremo.org. En la zona que dice inscríbete, hay una pestaña que dice inscríbete a una célula. Pon tus datos y nos vamos a comunicar contigo. Y alguien te va a enseñar a leer la Biblia, va a orar por ti, te va a dar una invitación a una célula que es a través de Zoom, pero en vivo, con un líder en vivo. Va a ser algo hermosísimo, hermano, hermosísimo. Así que, hermana, hermano, te invitamos a que llenes ese formulario y te esperamos. Bienvenido eres, bienvenida eres, en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga.